Hola, hola, buenas tardes. No sé si estamos conectados. Yo no logro ver a nadie todavía, ni siquiera a mí misma. Me imagino que es el efecto de las vacaciones. Ahí aparece un listado y admitimos a todos. Hola, buenas tardes. Hola, César, el primero que saluda en el segundo cuatrimestre. Hola, Daniela, ¿qué tal? Hola, Julieta, buenas tardes. Juan Carlos, ¿qué tal? Matías, qué lindo, ya nos vamos reencontrando. Hola Lucas, buenas tardes. Cuéntenme cómo les ha ido rápidamente, cómo han sido estas vacaciones. Cortas, me imagino, como todas las vacaciones. A todos nos pasa igual, no vayan a creer que es una cuestión de estar estudiando o estar trabajando o de edad. Hola Miguel, ¿qué tal? Cuenten si pudieron rendir algún final. Maximiliano, hola. Hola Noemí. Hoy estás sin micrófono, Maxi. Pucha, para la próxima. ¿Fueron a votar? Me imagino que ya todos estaban en condiciones de votar. Hola Florencia, hola Oriana. Gracias a Dios me va muy bien. Entretenida, contenta. Contenta porque empezamos ya el segundo cuatrimestre, lo cual significa, chicos, a ver, para que ustedes tengan una imagen mental, para los que saben andar en bicicletas o hacen trekking, estas actividades un poquito más duras, digamos, para ustedes, imagínense esta metáfora. Imagínense que estamos andando en bicicleta, en patines, y fuimos subiendo todo el primer cuatrimestre. Y ahora vamos bajada, ¿sí? ¿Qué significa de bajada? Yo creo que ya lo hemos hablado a esto en algún momento. Ir de bajada implica que tenemos que aprobar la materia, hola Denise, pero tenemos que planificar el descenso, es decir, tenemos que regular la marcha, ¿sí? Esto implica entonces que ustedes van a tener que tomar todo lo que aprendieron en el primer cuatrimestre y regularlo para este segundo cuatrimestre, de manera tal que en la bajada, digamos, no nos estrellemos porque quisimos hacerlo rápido y se nos fue el tiempo y llegamos al final del año con la mitad de las cosas. ¿Se dan cuenta? O sea, todo lo que emprendimos y toda la velocidad que tomamos en la primera parte del año nos tiene que servir para regular la marcha en esta segunda parte del año, considerando que, miren las características, en el primer cuatrimestre tuvimos 4 unidades y en el segundo cuatrimestre vamos a tener 6. Así que bueno, me imagino que esta metáfora, esta imagen mental les va a servir. Yo todos los años la uso, tanto para ustedes como para mí. Ustedes que están del otro lado se van renovando año a año. Y para mí, que estoy siempre de este lado, también me sirve porque, bueno, lógicamente no todos los años son iguales, cada año tiene sus características. Hola Andrea. Y bueno, gracias a Dios, este año nos está pillando en diferentes condiciones respecto del año pasado. El año pasado tuvimos resultados fantásticos y yo me imagino que debe tener que ver con esta pandemia que nos obligó a trincherarnos en las casas. En cambio ahora, que ya podemos salir, que ya podemos hacer juntadas, que ya podemos salir a tomar aire, un poco de esparcimiento, y bueno, las tentaciones aumentan. Así que lo más probable es que este año tengamos en modalidad virtual resultados como los del anteaño pasado y anteriores. El año pasado fue maravilloso, la verdad que tuvimos excelentes resultados en la virtualidad. Yo espero que este año estemos parecidos por lo menos. Bien, bueno, yo creo que a esta altura, a ver, somos 42. Vamos a admitir a Carlos, que se está sumando.
Voy a ir compartiendo pantalla, ¿sí? De mi hoja en Excel. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Voy a abrir el chat. O si quieren habilitar el micrófono. Aprovechen el espacio para preguntar. No hay tiempo que perder. Recuerden ustedes que hemos perdido una clase. Vamos a pensar la palabra perdido con comillas, ¿sí? Entre comillas. Esto significa que vamos a hacer todo posible para ponernos, para equipararnos con las demás comisiones, pero siempre pensando que estamos justito, no tenemos margen para perder ni una clase para el parcial, para los parciales. Vamos a compartir pantalla. ¿Se puede hacer cambio de comisión? Pregunta Matías. Claro, Matías, lo hemos propuesto, se los he puesto por escrito en los mensajes que les envié, tanto de la comisión 2 a otras comisiones, como de otras comisiones a la comisión 2. Pueden hacer el cambio y para eso solamente tienen que mandarme un mensaje a través del aula virtual. Me escriben y me dicen, profe, necesito cambiarme a la comisión tal. Y yo entraré al aula virtual y haré la reasignación que corresponda. Ahí está, la misma respuesta entonces para Noemí, Matías, Noemí. Se los he mandado por escrito a todos. Como les decía recién, de otras comisiones hacia la nuestra o de la nuestra hacia las otras comisiones. ¿Alguna otra pregunta? Los horarios de comisión están publicados también en el aula virtual. Así que si entran al aula virtual van a poder mirar un poquito. Ahí van a tener incluso los nuevos horarios de consulta. Los de esta comisión no se modifican. Yo creo que el día miércoles es un día cómodo y un horario cómodo para las clases de consulta. Dice, para inscribir el grupo para la gestión de competencias, de la misma forma que en el primer cuatrimestre, Miguel, me pasan un correo electrónico por el aula virtual, me pasan un mensaje y ahí me ponen los integrantes del grupo, somos, tiki, 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 sus nombres, y yo ya les digo en qué orden van. Lógicamente, los que envían el mail ahora avisando que ya están listos para conformarse como grupos, van a tener un 5 en el ítem, en el indicador que tiene que ver con la proactividad, ¿sí? Con la iniciativa de presentarse a la evaluación. Y los que después tenga que llamar uno por uno, ¿qué pasó que no me mandaste mail? ¿Qué pasó que no me dijiste en qué grupo estás? Van a tener una nota inferior. Ha pasado esto en el primer cuatrimestre con un par de alumnos. Bueno, lógicamente esto no es una nota, chicos, es simplemente una valoración cualitativa de la actitud que tenemos frente a la materia. Recuerden ustedes que todo el tiempo estamos siendo evaluados. Ustedes en este momento me están evaluando a mí. De nada, Matías. Miguel, perdón. Maximiliano pregunta, ¿mandamos el mail, el mensaje o por el aula virtual? Todo por el aula virtual, Maxi, todo. La idea es que el aula virtual tiene que ser nuestro único y principal medio de comunicación. Todos los intercambios que tengamos, de nada, todos los intercambios que tengamos tienen que articularse a través de la misma herramienta, de tal manera de que si surge algún inconveniente, algún problema en la comunicación, tanto desde el emisor, que puedo ser yo o pueden ser ustedes, o por el receptor, imagínense, vamos directamente al aula virtual y vemos a ver qué pasó. Falló el mensaje, falló la redacción, falló la persona que escribió el mensaje, a lo mejor puso un miércoles por un martes o al revés, a lo mejor quiso poner las 5 de la tarde y puso las 15 horas, en realidad son las 3. Bueno, esas cuestiones quedan explícitas en el aula virtual. Entonces, se aclara rapidísimo.
Bueno, cuéntenme, ¿pueden ver la pantalla? Si pueden ver la pantalla, ¿sí? Genial. Bueno, me gustaría que vayan a buscar el material de la clase de teoría y también el trabajo práctico y me cuenten cómo se llama la unidad que comenzamos hoy. Los espero 2 segundos. Vayan y miren, exploren el material. Esta unidad, la unidad número 5, ahí está Denise, genial, rapidísimo. La unidad número 5 se llama distribuciones muestrales. Distribuciones muestrales. A ver, pensemos. Lo sumamos a Cristian y pensamos. A ver, pensemos en el título, distribuciones. Hemos visto distribuciones, ¿se acuerdan? Hemos visto en el primer cuatrimestre distribuciones para variables discretas y distribuciones para variables continuas. Y para cada tipo de variable hemos visto diferentes distribuciones. Por ejemplo, normal, que es para una variable continua. Hemos visto binomial, para una variable discreta, hemos visto Poisson para variables discretas, exponencial para variables continuas. Bueno, han visto varias distribuciones para variables. Y ahora resulta de que aparecen muestras. ¿Qué les pasa a esas muestras? Resulta que esas muestras también pueden tener distribuciones asociadas. ¿Sí? Entonces, todas las variables que conforman esas muestras van a tener un comportamiento que las va a identificar en relación a la población. Y piénsenlo a esto como si fuese una familia. Piensen en sus casas. ¿Sí? Ustedes salen de su casa y van a comer a la casa del vecino. ¿Cómo van a comer en la casa del vecino? Van a comer igual que aprendieron a comer en la casa. ¿Sí? Porque se supone que ustedes son una muestra de sus casas. Si ustedes a su casa llegan y saludan, o al salir se despiden, bueno, ustedes están evidenciando las reglas de convivencia de sus casas. Si ustedes llegan a la casa y no saludan a nadie, abren la puerta, pasan derecho a la habitación, lo más probable es que alguien de la familia hace exactamente lo mismo, porque ustedes están siendo muestras de sus casas, de sus respectivas casas. ¿Sí? Bien, lo mismo le pasa a las muestras estadísticas. Ustedes piensen que una población es una familia y si yo tomo uno o más elementos que conforman esa población, les puedo denominar muestras, y esas muestras tienen características similares a las que evidencia la población, solo que tienen nombres diferentes, ¿sí? Se los voy a escribir ahora en pantalla, me cambio al Excel para que lo puedan ver un poquito mejor. A ver, ahí subo un poquito la pantalla para que puedan ver de qué estamos hablando. Fíjense, el óvalo grande, celeste, se llama población y esa población se puede identificar con la letra mu, sigma cuadrado, que es la varianza, la letra P, que es la población, la proporción dentro de la población. Y a todas esas características que definen a la población, se los llama, lo voy a escribir con mayúsculas, se los llama parámetros. Parámetros, ahí está. Bien. Ahora, así como la población tiene sus respectivos parámetros, como por ejemplo dijimos mu, que es la esperanza, sigma cuadrado, que es la varianza, y p, que es la proporción, vamos a tener en forma atomizada los mismos elementos en cada una de las muestras, solo que en la muestra se van a llamar no parámetros, sino estadísticos. Estadísticos. ¿Sí? Copien o hagan captura de pantalla porque es sumamente importante que se queden con estos conceptos. Ahora,
Veamos cómo funciona la cosa. Si en la población estoy hablando de la esperanza, del valor promedio, en la muestra, tomado un conjunto de datos entonces de la población, si aplico el mismo concepto, ya no le voy a llamar mu, le voy a llamar X raya, ¿sí? O promedio. Ya hemos utilizado el X raya hasta acá. En la población también hemos utilizado sigma cuadrado o sigma, que es la varianza y la desviación estándar, por ejemplo. ¿Sí? En la muestra ya hemos utilizado S cuadrado para la varianza muestral y hemos utilizado la S para la varianza, para la desviación estándar muestral. ¿Sí? Y ahora vamos a trabajar mucho más, no lo hemos hecho tanto en la primera parte del año, pero ahora en la segunda parte del año lo trabajamos hasta diciembre prácticamente, vamos a trabajar con las proporciones. ¿Y qué era una proporción? Es simplemente dividir X en el tamaño de la muestra. ¿Sí? Bien. Y así como yo les decía hace rato, que cuando hablamos, cuando ustedes van a comer a la casa del vecino, comen igual que en su casa, o sea, son una muestra de cómo son en su casa, entonces, fíjense las características. Cuando le calculamos, está escrito abajo, debajo de la burbuja celeste, cuando nos referimos a la esperanza de la población, o sea, mu, vamos a decir que ese valor es idéntico a la esperanza de la muestra. Por eso decimos que la esperanza de X raya es igual a mu. ¿Está? Tomen nota porque eso es clave. Bueno, ahí está la letra D representando una desviación. La desviación, a ver qué dice Denise. Independientemente de cualquier muestra que tomemos, sí, Denise, y eso es lo maravilloso de la estadística. Y ahora vamos a ir a la parte práctica para que pongamos a prueba este concepto, porque no es cuestión de creer, esto no es religión. Vamos a poner a prueba el concepto en un ejercicio, por supuesto, ustedes tienen más ejercicios para resolver, pero en un ejercicio vamos a ver si eso efectivamente se cumple. Acuérdense que la matemática, la estadística, no es cuestión de creencia y de confianza. Lo vamos a demostrar. Bueno, fíjense que con la desviación pasa lo mismo. A ver, si yo calculo la desviación muestral, ¿sí? En una muestra, entonces significa que a ese resultado lo voy a poder comparar con la desviación poblacional dividido la raíz cuadrada de n. ¿Sí? Ustedes ya lo vieron también con otros símbolos en la teoría. Y ustedes han visto, por ejemplo, que la varianza muestral es igual a la varianza poblacional dividido el tamaño de la muestra. Yo acá simplemente se los puse como una desviación estándar y no como una varianza. Pero a ustedes, en sus cabecitas, les tiene que quedar el mismo concepto. ¿Sí? Bien. Y otra cosa importante que les muestro en esta diapositiva, por eso hago hincapié antes de empezar la clase, para que vean en qué contexto vamos a estar trabajando, es el tema de las formas. Miren, en la primera parte del año no hicimos tanto hincapié en el tamaño de la muestra, porque ustedes saben que el muestreo suele traer algunos inconvenientes. A ver, esto de muestrear no es nada fácil. Por ejemplo, muestrear para ver el resultado de las elecciones. ¿Para qué muestreamos? Tomamos una muestra para tratar de adelantarnos a la situación, para tratar de decir, bueno, todo lo que tenemos acá, en chiquito, en atomizado, es lo que pasa o lo que va a pasar en grande. Entonces surge un término nuevo que se llama inferencia. Inferencia estadística. Es cuando yo llego a conclusiones mayores en función de algo pequeño. ¿Qué es eso pequeño? La muestra.
¿sí? O sea que ustedes piensen que esta segunda parte del año la vamos a transitar de ida y de vuelta entre la población y la muestra o desde la muestra a la población, ¿sí? Sacando siempre conclusiones de lo macro a lo micro o de lo micro a lo macro. Ya van a ver, estas unidades que vienen son fantásticas porque ahora sí se les abre la estadística en toda su magnitud, ¿sí? Entonces, fíjense esos gráficos que yo les puse en pantalla. Gráficamente, lo único que están representando, ahora es cuando empezamos a caer, claro, Maximiliano, hasta acá veníamos aprendiendo las letras y ahora empezamos a leer, ¿sí? Bueno, entonces miren, en esos gráficos, a ver, en la primera fila, yo voy a ir a mi Excel para poder leer mejor la imagen, en la primera fila, ustedes lo que tienen son una distribución, a ver que no se va el Excel mi pantallita. Tienen muestras pequeñas que a medida que van creciendo, van evidenciando diferente comportamiento, ¿sí? A ver, por ejemplo, tenemos arriba, en la primera fila, vemos la población 1, la población 2, la población 3, con un determinado comportamiento. Por ejemplo, la primera es rectangular, la segunda hace 2 picos, la tercera es una curva que se hace asintótica, ¿sí? Al eje X, al eje Y. Bueno, si bajamos un poco y tomamos una muestra y describimos el comportamiento de esa muestra, vamos a ver que en el primer caso toma una forma como triangular. En el segundo caso, analizando la muestra, toma una forma como de montañitas, ¿sí? Unas más grandes, otras más chiquitas. Fíjense en la tercera gráfica, en la población 3, cuando la población grandota toma una forma asintótica, en la muestra toma un comportamiento parecido, no es igual, sin embargo es parecido. Y va aumentando el tamaño de la muestra en la tercera fila. Fíjense, pasamos de un n igual a 2 a un n igual a 5. Y ahora las gráficas son muy parecidas. Fíjense que todas parecen fantasmitas. ¿Se dan cuenta? Son todas fantasmitas. Tienen una forma muy similar. ¿Y qué la caracteriza a una de la otra? El hecho de que aumentó el tamaño de la muestra. Y cuando el tamaño de la muestra aumenta más todavía, a ver, yo me muevo en el Excel para que puedan ver el de abajo, fíjense en la última fila, las tres toman prácticamente la misma forma. Y fíjense el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es 30. Así que podemos decir que desde el punto de vista estadístico, el teorema del límite central o el teorema central del límite nos está demarcando esta situación. Para muestras de tamaño 30, las formas de las distintas distribuciones, a ver, lo tengo escrito acá abajo, se comportan como si fuesen normales, ¿sí? Entonces, da igual si estoy en una distribución binomial, en una normal, en una exponencial, ¿sí? Esa es la población, cómo se comporta la variable en la población, pero cuando me voy a las muestras, a partir de una muestra de tamaño 30, puedo decir que más allá de la distribución de origen de la población, se pueden comportar de forma normal. En general pasa eso. No es regla, eso ya es otro tema, no es regla, pero en general pasa esto. Por eso es que podemos, en general, hacer conclusiones muy interesantes a partir de la información que nos dan las muestras. Bueno, yo creo que entonces ahora ya estamos listos para pasar al ejercicio número 4, ¿sí? Y ahora cuando leamos el ejercicio número 4, les voy a explicar por qué elegimos este ejercicio para comenzar con la clase. ¿Estamos listos?
¿En qué libro está? Pregunta Maxi. Está en casi todos los libros donde tengas distribuciones muestrales, Maxi. Tenés 5 libros publicados en el aula virtual. Podés descargar cualquiera, buscar distribuciones muestrales y ahí vas a encontrar esta información. Y también lo tenés en el material de teoría que les ha dejado ya el ingeniero Coro en el aula virtual. ¿Sí? Nosotros, por supuesto, en la teoría y en la práctica, se los damos en forma de compendio. Esto no es toda la información. Ustedes van a ir directamente al libro como principal fuente de información. ¿Mm? Bueno, ¿estamos listos? Cuéntenme en el chat. Listo, listo, listo. Y pasamos al ejercicio número 4. Este ejercicio que hemos elegido se refiere a unos conejitos. Imagínense ustedes un criadero de conejos, todos chiquititos. Imagínense que a esos conejitos se los puede pesar, ¿sí? Estamos tomando en consideración qué cosa, qué variable. Es una variable cuantitativa continua, ¿sí? Los vamos a pesar. Pero a los fines del ejercicio de simplificarlo, vamos a redondear y vamos a decir que esos conejitos pesan en gramos 11, 16, 12, el tercero, el cuarto conejito pesa 15 gramos, el quinto conejito pesa 16 gramos y el último conejito pesado pesa 14 gramos. Son chiquititos. ¿Mm? Bueno, ustedes tienen sus conejitos, los vamos a ordenar según el peso, ¿sí? Vamos a ponerlos en orden, de 11 hasta 16. Y miren ustedes un detalle. Hay 2 conejitos que pesan 16. Entonces, el detalle a lo que nosotros apuntamos acá, desde la práctica, es que tengan en cuenta de que por más que hayan 2 unidades experimentales con la misma característica, siempre van a ser 2 unidades experimentales. ¿Sí? Otro ejemplo de la vida cotidiana. Ustedes tienen un grupo de amigos que cumplen años el mismo día. ¿Cuántos regalos compran? ¿Un solo regalo o 2? Cumplen años el mismo día, pero son 2 personas, ¿no es cierto? Bueno, así de fácil. Bueno, con esto pasa lo mismo. Tenemos 2 conejitos que pesan lo mismo, pero son 2 unidades experimentales. ¿Estamos? Bueno, como nadie me contestó listo en el chat, yo voy a asumir que están todos escuchando del otro lado. Bueno, vamos a trabajar entonces como lo veníamos haciendo hasta ahora. Vamos a calcular la esperanza. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos unas fórmulas mágicas que se aplicaban a todas las distribuciones? El valor esperado para una distribución es siempre o resulta siempre de la sumatoria de la multiplicación del valor de la variable por su respectiva probabilidad. ¿Sí? Lo mismo hacemos con la varianza y lógicamente aplicamos la raíz cuadrada y obtenemos la desviación estándar. Yo voy a insertar acá mi puntero láser para que podamos trabajar apuntando directamente a lo que les quiero mostrar. Ahí tenemos la fórmula de la esperanza. Vamos a poner sin relleno, pero le vamos a poner un contorno grueso para poder apuntar bien a lo que queremos mostrar. Bien, estoy apuntando en este momento entonces a la fórmula que ya conocemos todos de la esperanza, de la varianza y de la desviación estándar. Y fíjense qué interesante. ¿Qué dijimos? Dijimos que ya sea de la muestra o de la población, hay relaciones que tienen que coincidir. Entonces, vamos a ver la esperanza de esta población.
La esperanza es 14. La estoy apuntando allá con mi puntero. ¿Sí? 14 es el valor esperado. Y la varianza es 3,667. Se supone que si yo tomo muestras de mi población, dentro de mi población, el promedio de todos los promedios de las muestras, y escuchen bien porque lo estoy diciendo bien, ¿sí? Parece un trabalenguas, pero es así. Si yo tomo pequeñas muestras y les calculo el promedio y después le vuelvo a calcular el promedio de los promedios, acá pensemos en el X con doble raya, el resultado debería ser 14 también. ¿Será posible esto? Es lo que decíamos hace un rato, ¿se acuerdan? En la teoría. Bueno, vamos a ver si es posible. Vamos a hacer el experimento así como decíamos hace un rato. Vamos a tomar muestras. Y ya que tenemos solamente 6 conejitos, vamos a tomar muestras de 2 elementos con reemplazo. ¿Qué significa con reemplazo? Fíjense. Voy a sacar el conejito número 11, o que pesa 11 gramos, ¿sí? Una vez que lo tomo, lo voy a devolver al cajón y luego voy a sacar nuevamente otro conejito, el segundo elemento de mi muestra. Y podría ser, por ser con reemplazo el experimento, que vuelva a sacar el conejito que pesa 11 gramos. Y en tal caso, si yo calculo el promedio entre los pesos de los conejitos de mi muestra, entonces el promedio va a ser 11. Fíjense ustedes, si yo saco, ya, a ver, me paro por acá. Fíjense ustedes, si yo saco el conejito que pesa 14 gramos y el conejito que pesa 15. Calculo el promedio de los pesos de los conejitos y el valor va a ser 14,5. Y ya que estoy parada en esa misma celda, fíjense que ese valor de 0,5 es la desviación muestral, la varianza muestral de esa muestra de 2 conejitos. ¿Sí? A ver, para los más curiosos, me paro en esta celda que dice 0,5. Fíjense ustedes cómo estoy calculando con el Excel. Lo voy a copiar y lo voy a escribir por acá arriba para que lo puedan ver. La fórmula es así. El Excel me ofrece la posibilidad de calcular la desviación estándar muestral. Fíjense que se llama desviación.m. Todo depende de la fórmula que ustedes estén utilizando en la versión del Excel. Toman la desviación estándar de esas 2 muestras y después le tienen que calcular el cuadrado, la potencia 2 a la desviación muestral. Y así van a obtener entonces la varianza muestral. Entonces tienen el promedio muestral y la varianza muestral en el mismo gráfico. ¿Se dan cuenta? Ahora, ya que estamos hablando de varianza, pensemos, ¿cuál será la varianza que hay, variación, ¿sí? ¿Cuál será la varianza que hay entre 2 conejitos que pesan lo mismo? Pensemos entre el primer conejito que pesa 16 gramos y el segundo conejito que pesa 16 gramos. ¿Cuál será la variación en esos pesos? El cuadrado del valor, me dice Maximiliano. Ajá. La variación. La variación es cuánto se separa. 0, claro, muy bien. Cristian creo que habilita el micrófono, ¿no? Perfecto, ahí está Maxi, excelente. Bueno, ¿se dan cuenta entonces? En ese gráfico, si ustedes le sacan una foto, gráfico no, perdón, en esa tabla, si ustedes le sacan una foto, después van a poder verificar mis resultados. Están hechos con Excel,
pero ustedes lo pueden hacer tranquilamente con la calculadora. ¿Mm? Es laborioso, chicos, yo los entiendo. De hecho, a mí me costó bastante trabajar en el Excel para poder mostrarles este cuadrito, pero vale la pena hacerlo, porque es una forma de demostrar lo que tanto proclamamos en la teoría. Bueno, una vez que terminamos de armar esta tabla, fíjense ustedes que hemos encontrado todas las muestras de tamaño 2 de esta población. Una vez que tenemos toda esta información, entonces vamos a tomar los valores de X raya. Vamos a ver cuántas veces apareció un X raya igual a 11, cuántas veces apareció un X raya igual a 11,5, cuántas veces apareció un X raya igual a 15. Si se fijan ustedes, 4 veces apareció el valor 15,5. Y el valor que más veces se ha presentado en esta distribución muestral, se los repito así para que estén atentos, el valor que más se repitió, ¿cuál es? A ver, miren la tablita en color celeste. La tabla que está... Claro, 13,5, excelente. Fue el valor que más se repitió. Bueno, entonces ahora yo me voy a mi Excel para bajar hacia el total de mi tabla de distribución de frecuencias. Fíjense que no es otra cosa que una tabla de distribución de frecuencia. Y entonces, acá viene la comprobación de lo que tanto dijimos hace un rato. ¿Cuál va a ser el resultado de multiplicar cada uno de los promedios muestrales por su frecuencia? El resultado va a ser 14. Miren qué interesante. Es el promedio de los valores o de las medias muestrales. ¿Sí? Con esto entonces daríamos por comprobado, me vuelvo al aula virtual para leerlo, con esto entonces daríamos por comprobado lo que decíamos hace un rato. La esperanza, el valor esperado para los valores, para los promedios muestrales, es igual al promedio poblacional. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Sorprendidos? Bien, que no estamos sacando ningún conejo de ninguna manga, de ningún sombrero, pura matemática. Yo sé que sí están sorprendidos, chicos. Yo lo sé porque yo también en su momento me sorprendí y me pareció increíble que podamos encontrar estas cuestiones en la vida real. Es decir, que el día de mañana, cuando ustedes vayan a calcular el precio, supongamos van a las distintas verdulerías para tener una idea del valor del tomate y van a esta verdulería y sale 100 pesos el kilo y van a la otra y sale 120 y van a la otra de más allá y sale 80, ustedes van a poder calcular el promedio del tomate en Jujuy. Parece un ejemplo sonso, pero sin embargo es un ejemplo de la vida real. Van a poder tener mentalmente una representación estadística del fenómeno basados en una muestra. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a ver qué le pasa a la varianza, porque hasta acá hemos hablado de X raya. Vamos a ver qué le pasa a la varianza. Bueno, como utilizamos en la misma tabla, utilizamos los espacios para poder calcular la varianza, bueno, entonces hacemos lo mismo con la varianza. A ver, les voy a mostrar en el Excel el valor de la varianza. Miren, tomamos todas las distribuciones muestrales, todas las muestras, y le calculamos la varianza. Y contamos cuántas veces se presentó el valor 0, cuántas veces se presentó el valor 8, perdón, el 0,5, que apareció 8 veces, cuántas veces apareció el valor 2. La mayor desviación, la mayor dispersión entre los pesos fue de 12,5, ¿sí? ¿Y dónde se presentó? ¿En qué muestra se habrá presentado?
A ver, es fácil, miren, yo me voy acá, a esta celita, no sé si alcanzan a ver que estoy parada sobre un 12,5, y puedo ver que esa dispersión se presenta entre un conejito que pesa 16 gramos y otro que pesa 11 gramos. ¿Sí? Esa es la mayor desviación, la mayor dispersión en los pesos de los conejitos. ¿Y por qué es la mayor? Bueno, sencillamente porque no tengo otro conejito que pese menos que 11, ni otro conejito que pese más que 16. ¿Sí? Estoy analizando los extremos de mi población, los extremos en el peso de los conejitos que conforman mi población. Bueno, entonces, ya que tengo acá, fíjense que en mi columna el total me da 1, ya que tengo acá la probabilidad asociada a cada uno de los valores de mi experimento, fíjense que mi espacio muestral vale 1. Y claro, estoy tomando todas las probabilidades posibles asociadas a la desviación muestral o a la varianza muestral en este caso. Y entonces me voy a ir a calcular. Ahí me voy a la siguiente columna. Fíjense que estoy multiplicando la varianza muestral por su determinada probabilidad y miren el resultado. El resultado es de 3,667. ¿Sí? Me vuelvo a mover por acá. Fíjense cómo hacemos para calcular la varianza y la población. Ahí tengo la esperanza. Acuérdense, la esperanza no es lo mismo que la desviación estándar, ni es lo mismo que la varianza. La esperanza de una desviación muestral, ¿a qué es igual? Miren, 3,667. ¿Coincide con qué cosa? Con la varianza poblacional. La tengo aquí. ¿Sí? La esperanza, repito, la esperanza de la varianza muestral coincide con la varianza poblacional. ¿Sí? Y ahora sigamos mirando qué otra conclusión tenemos acá. Si calculo la varianza de las desviaciones muestrales, tengo 17,56. Vamos a ver esta tabla. Vengan acá. Me traigo el puntero para que podamos ver mejor. Aquí estamos. Si yo divido la varianza poblacional en el tamaño de la muestra, miren qué interesante. Voy a obtener la varianza poblacional. ¿Sí? Bien, y otro detalle interesante es este que está acá, que es lo que les mostraba recién, la esperanza calculada sobre las desviaciones muestrales o las varianzas muestrales es igual a la varianza poblacional. Y bueno, todo esto si yo trabajo con reposición. A ver, me vuelvo al aula virtual a ver si estamos viendo lo mismo. Sí. Todo esto si trabajo con reposición. ¿Y qué pasa si trabajo sin reposición? Ustedes se estarán preguntando lo mismo que yo. Y para eso tenemos acá el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 me está representando la misma información. A ver, me vengo al aula, al Excel quiero decir. Me voy al ejercicio 5. Aquí estamos. Y aquí voy a trabajar sin reposición. Vuelvo al aula virtual porque creo que están tocando el timbre. Acá se suma Nicolás a la clase. Bueno, Nicolás, estamos analizando el ejercicio número 5. Recién nos acabamos de cambiar
Fíjense qué es lo que hice en el ejercicio 5. Puse en orden los datos. A ver, igual que lo hice en el ejercicio anterior, en el ejercicio 4. Puse en orden los datos. Volví a calcular los datos poblacionales, ¿sí? Simplemente para tenerlos presentes en la misma hoja de Excel. Ustedes pueden omitirlo porque están en hojas de cuaderno, ¿sí? En hojas de carpeta. Ahora, lo que voy a hacer, miren acá, es tomar muestras sin reemplazo. ¿Y qué significa esto de que voy a tomar muestras sin reemplazo? Significa que si tomo el conejito que pesa 11, ya no voy a poder tomar otra vez el conejito que pesa 11. ¿Se dan cuenta? Porque es sin reposición. Saqué el conejito del cajón, lo puse a un costado, y ahora cuando vuelvo a meter la mano dentro del cajón, seguro que no voy a agarrar el conejito que pesaba 11 gramos. ¿Está? Entonces, ¿eso qué significa? En la diagonal van a tener valores que no existen. Y entonces, ¿qué pasa? Se reduce el espacio muestral. Van a tener valores inexistentes. Es decir, ustedes van a tratar de tomar muestras con 2 conejitos que pesen 11 gramos y esas muestras no existen. Tampoco va a existir si quieren tomar 2 conejitos que pesen 15 gramos, que pesen 12 gramos. ¿Podré tener muestras con conejitos que pesen 16 gramos los dos? Sí, voy a tener muestras, pero van a ser solo 2. Cuando el primer conejito sea el que pesa 16, acá está, el primero pesa 16, este es el segundo conejito. El segundo conejito pesa 16 y el primer conejito y el siguiente conejito sea el primero que pesa 16. ¿Sí? Pero no voy a poder tomar 2 veces el mismo conejito. Por eso esas celdas quedan anuladas. No es 0, ¿sí? Esa es una aclaración importante. No vale 0. Simplemente no existe un resultado para esa muestra. No existe esa muestra posible. Bien. Y entonces, hace rato que teníamos 36 elementos posibles, resulta que ahora se nos reduce. Se nos reduce porque hay varios elementos que ya no existen en la muestra, ¿sí? Hay valores, puntos muestrales inexistentes, y aún así se sigue cumpliendo la regla de todo el espacio muestral. ¿Está? A ver, me cambio al aula para ver si hay algo en el chat. No hay nada. Entonces vamos a pasar a las conclusiones. Resulta que cuando trabajamos con esta situación, miren, acá está. Cuando trabajamos con muestras sin reposición, vamos a necesitar siempre trabajar con un factor de corrección de continuidad. Ese factor de corrección, ahí se los puse con mi puntero láser para que lo destaquen. Esto es un factor de corrección teórico, ¿sí? Ténganlo presente, en la teoría va a ir seguro. Ese factor de corrección lo que está haciendo es modificando el valor de la varianza. Entonces, ustedes van a calcular la varianza muestral va a ser igual a la varianza poblacional sobre el valor de n, acá se los estoy remarcando, y cuando estén trabajando sin reposición van a tener que aplicar un factor de corrección. En general, siempre trabajamos con muestreo con reposición. Así que no se preocupen. En la práctica no vamos a necesitar este factor, más bien lo que estamos haciendo es analizarlo. Me vuelvo al aula, me gustaría saber si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Estos ejercicios, tanto el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, son todos ejercicios teóricos. ¿Qué significa que son ejercicios teóricos? Significa que son ejercicios para que ustedes se ubiquen en cómo bajar a la práctica la teoría, ¿sí? Aplicamos las fórmulas a la vida real para que veamos si se cumplen o no se cumplen.
Ponemos a prueba todas las cuestiones teóricas que hemos venido trabajando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Somos 56 en el aula. Tic-tac, 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 ¿nada? Bueno, gracias Maxi. Bueno, vamos a pasar entonces ahora al ejercicio número 7. Me voy al Excel. Vamos a pasar al ejercicio número 7. Vamos a comenzar a trabajar con ejercicios entonces que me van a permitir conocer a partir de los datos poblacionales, datos muestrales. Gracias, Miguel. Me llevo mi puntero. ¿Es idea mía o está súper lenta la conexión? Mi computadora está lenta, eso sí. Tengo que confesar que está súper lenta y demora en cambiar del aula al Excel, pero bueno. Vamos a ver de qué se trata este ejercicio número 7. Voy a enmarcar la información que encuentro en el enunciado y vamos a leerlo juntos, ¿sí? Dice, el grosor de las piezas cortadas por una máquina, ustedes imagínense una máquina que corta, ¿sí? El grosor de las piezas cortadas por una máquina se distribuye según una distribución muestral. A ustedes el enunciado ya les dice que esa máquina funciona según una distribución muestral, que tiene en promedio un valor mu de 18,5 centímetros, con una desviación estándar pequeña de 0,4 centímetros. ¿Sí? Son milímetros de diferencia, esa es la desviación de la máquina. Y la máquina se comporta, digamos, hace sus cortes en 18,5. ¿Qué significa esta desviación? Significa que entre 18,9 y 18,1 la máquina está funcionando de manera aceptable, según lo previsto. ¿Sí? Esa vendría a ser la tolerancia que tiene la máquina de corte. Dice también que las piezas se venden en lotes de 50. Las piezas que se van vendiendo, se producen y se venden, se acumulan en bolsitas de 50 y así se venden al público. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estoy analizando acá? Fíjense en mi puntero, lo que estoy apuntando con azul. Estoy analizando el grosor de las piezas cortadas por una máquina. Y ahí estoy indicando entonces que si yo corto una pieza con esa máquina, seguramente el grosor va a ser un valor entre 18,5 más menos 0,4. Profe, disculpe. Lo expreso en términos de varianza. ¿Sí? Usted está usando el puntero, Decime, yo no lo Cristian. puedo ver. Puntero es simplemente mi rectángulo, los coloqué con un rectángulo azul que son los datos iniciales, el enunciado. Ah, bien, ¿Lo gracias. ves? Sí, ahora sí. Ahí está. Bueno, bien. Entonces, se los planteo en términos de mu y de varianza, porque eso es precisamente lo que hemos venido estudiando hasta acá. Si ustedes vuelven, no se deshagan de sus tablas. A ver, las pongo por acá, a ver si se ven bien. En sus tablas, las tablitas que han venido utilizando a lo largo del cuatrimestre, ahí van a ver. Me hice invisible, Maxi, sí, por un segundo. Esas tablas tienen la información, la tabla de resumen de fórmulas tiene la información que vamos a continuar utilizando. Ahí ustedes saben que los parámetros de la distribución normal
siempre son mu y sigma cuadrado, ¿sí? O sea que por más que el enunciado me dé en términos de sigma, lo vamos a poner en términos de sigma cuadrado. Bueno, hasta ahí la información de una pieza cortada, ¿sí? Ahora, veamos qué me dice el punto A. El punto A me pide que agrupe 50 piezas en una bolsa y para poder vender esas bolsas en 50 unidades, ¿sí? Entonces, me pide que calcule, lo leamos, dice, calcular la probabilidad de que el grosor promedio de uno de esos lotes esté comprendido entre 18,4 y 18,6, ¿sí? Ese es el punto B. Entonces, lo que voy a hacer... perdón, estoy leyendo el punto B, pero me omití leer el punto A. Pequeño detalle. Dice, ¿cómo se distribuye el promedio X raya del grosor de los tablones de cada lote? Entonces, ahora lo que voy a hacer es bajar mi puntero. Miren, ahí está el tamaño de la muestra. Ahí está el tamaño de la muestra. 50 elementos en un lote. Y voy a calcular el X raya, que ahora va a ser el grosor promedio. Fíjense cómo cambió la identificación de la variable. Arriba era el grosor de la pieza. Acá es el grosor promedio del lote. ¿Sí? Fíjense en ese detalle, porque de hecho ustedes arriba están trabajando con una variable que se llama X y ustedes acá en el punto A están trabajando con una nueva variable que se llama X raya, X promedio. Si bien es cierto, X raya se obtiene del conjunto de valores de X, es otra variable, porque se calcula de otra manera. Entonces, fíjense cómo se comporta. Se comporta con la misma distribución. Si X es normal, X raya también es normal. Fíjense que hereda el valor de... Voy a copiarlo y lo voy a pegar de nuevo a mi punterito para que puedan identificarse los dos valores. En la población, el valor de mu, fíjense que lo subindiqué con X, mu de X es 18,5. Bueno, en la muestra, mu de X raya también es igual a 18,5. ¿Se dan cuenta? ¿Alcanzan a ver el valor de X y de X raya? Y son iguales. ¿Sí? Ahora, veamos qué pasa con las varianzas. La varianza de X es igual a 0,4 centímetros cuadrados. Bueno, la varianza de X raya se va a conformar de esta forma. Va a ser la varianza poblacional dividido el tamaño de la muestra, que es la fórmula que vinimos utilizando. ¿Sí? Entonces, esta es la cuestión que ustedes van a tener que atender de acá en adelante cuando trabajen con valores poblacionales y valores muestrales. Conocidos los valores poblacionales, pueden conocer el valor muestral y también a la inversa. Conocidos los valores muestrales, pueden inferir los valores poblacionales. ¿Sí? Por eso se llama inferencia estadística. Ahora, en el punto B, me están pidiendo calcular la probabilidad de que el grosor promedio de uno de estos lotes esté comprendido entre 18,4 y 18,6. Bueno, vamos a mirar. Ahí está el planteo. Me voy al aula virtual para ver si ustedes ven lo mismo que yo. Sí, ahí estamos. Bueno, hasta acá ninguna novedad. Fíjense que así como en el primer cuatrimestre utilizábamos X, Y, Z para identificar variables, ahora estamos haciendo el mismo planteo, solo que tomando en consideración la variable X raya. Seguimos trabajando con distribuciones normales,
por lo tanto son variables continuas. A la hora de hacer movimientos de signo, vale lo mismo, son las mismas reglas que con la variable continua. Y acá pasamos entonces al segundo término de la expresión, que es cuando estandarizamos X raya. Bueno, ¿cómo representamos el proceso de estandarización? ¿Se acuerdan? El proceso de estandarización de una variable es una transformación. Vamos de una variable X a una variable Z. Bueno, en este caso vamos a ir de una variable X raya a una variable Z de X raya. Y vamos a tomar el valor de origen, le vamos a restar el promedio y lo vamos a dividir por la desviación estándar. El mismo concepto se mantiene. Solo que ahora vamos a trabajar con los datos de la distribución muestral. Me voy al Excel para señalárselos. Miren, acá estoy estandarizando 18,4. Bueno, vamos a ver qué valor utilizamos. Para estandarizar 18,4 le restamos el valor de mu, que es 18,5, ahí está, y lo vamos a dividir por la desviación de X raya. Ahí está. En el denominador, fíjense que tienen raíz cuadrada de 0,4 al cuadrado sobre 50. Y ahora vamos a estandarizar el otro extremo del intervalo, 18,6. ¿Qué hacemos? Le restamos el valor de mu, dijimos. Bueno, vamos a ver el valor de mu. Y lo vamos a dividir por la raíz cuadrada de 0,4 al cuadrado sobre 50. Bueno, ahí está el valor. Calculamos ahora los extremos. Fíjense que yo a los extremos los puse acá abajo. Los resolví acá con amarillito, más chiquito, cosa que veamos qué valor nos da. Me da menos 1,767, entonces redondeamos. Lo dejamos en menos 1,77. Y del otro lado hago exactamente lo mismo, hago el mismo cálculo, me da 1,767, también redondeo a 2 decimales. Y acá tienen dos posibilidades, chicos. Yo les digo la que utilicé yo. Yo, ya que estoy trabajando en el Excel, me vine al Excel a buscar la distribución. ¿Cómo se calcula con el Excel? Acá se los dejo escrito para que lo puedan ver. Me paro ahí, modifico esto, ahí está. Invocan a una función que se llama dist normal estándar, le dan el valor 1,77 y le restan a continuación el valor asociado, la probabilidad asociada al segundo valor a menos 1,77. Es lo mismo que veníamos haciendo antes con las tablas. ¿Se acuerdan? Lo mismo. Si lo quieren hacer con la tabla, también lo pueden hacer. Van a ir a buscar precisamente la probabilidad asociada a menos 1,77 y a 1,77 restan y ese va a ser entonces el resultado que estamos buscando. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fantástico, Cristian, estás entendiendo todo. ¿O sos el único alumno? ¿Y los demás? ¿Por qué se pone verdadero? Se pone verdadero porque la función te pregunta si querés los valores en forma acumulada o en forma puntual. Y nosotros queremos los valores acumulados. Queremos todo, o sea, sería toda el área bajo la curva desde 1,77 menos toda el área bajo la curva que queda por debajo de menos 1,77. Ahí está, muy bien.
Hasta acá estamos bien, ¿no es cierto? No es nada nuevo, es simplemente un cambio de nombre. Y cambio de nombre y también, fíjense qué interesante, ya es como que en nuestra mente vamos incorporando el concepto de muestra versus población, ¿sí? Vamos a ver el punto C de este ejercicio. Muy bien, Miguel. Vamos a ver el punto C. Como les decía, está lento mi Excel hasta que se cambia. Ahí está mejor. Me dicen, si se venden 200 lotes de 50 piezas, ¿en cuántos lotes se puede esperar que el grosor promedio esté comprendido entre los límites indicados en el apartado anterior? Ah, bien, buena pregunta. A ver, dijimos hace un rato que en una población el valor esperado puede ir desde 18,5 más menos 4. Si le resto 4, entonces va a ir desde 18,1 hasta 18,9. ¿Sí? Esos serían los rangos esperados para una población de piezas. ¿Sí? Ahora, si resulta que me voy a una población de piezas en una muestra, me dice que va a variar entre 18,5 más menos, miren cuánto vale la varianza, más menos 0,05. Bueno, me están pidiendo acá que calcule la probabilidad de que el valor promedio oscila entre 18,4 y 18,6. Y en el siguiente punto, en el C, me están pidiendo que calcule la probabilidad de que esto ocurra en 200 lotes. Y entonces, ¿cómo me hago yo este planteo? Lo pensemos desde las distribuciones que hemos venido estudiando. ¿Se acuerdan de la distribución binomial? Que me decía que en un lote de 50 piezas la probabilidad es 0,923. ¿Se acuerdan? Bueno, si en un lote de 50 piezas yo tengo una probabilidad de éxito de 0,923, ¿qué pasará en un conjunto de 200 lotes de 50 piezas? ¿Qué va a pasar? Ahí va a surgir una nueva variable, ¿sí? Tomada en función de n por p. Voy a obtener un valor de 184,7. Se esperan entonces aproximadamente 184 lotes donde el grosor promedio esté comprendido entre los límites indicados. 184 lotes aproximadamente sobre los 200 lotes con los que estoy trabajando en el punto C. ¿Estamos? Me quedo acá entonces. ¿Puede volver a explicar, profe, cómo interpretó Saquen ese inciso? fotos, copien. Si ustedes me preguntan a mí cuál es el mejor método, dale, bajando con un lote de 50 piezas, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Perfecto. Bueno, en el punto C me piden que calcule qué pasa si ahora tengo 200 lotes de 50 piezas. ¿Alguna vez compraron tornillos o clavos? No sé si vieron que vienen en paquetitos. Vienen 100 gramos de tornillitos o 100 gramos de Sí, sí. tuerquitas en la ferretería. Se lo ven Bueno, empezando. entonces imagínense, ¿cómo? Claro, te los pesan, tal cual. Bueno, imagínate que vas a comprar ahora no una bolsita con 50 piezas, vas a comprar 200 bolsitas de 50 piezas. Entonces quieren saber
ver de esas 200 bolsitas de 50 piezas, cuántas cumplen con el límite, con el intervalo del punto B. ¿Cuántas? Acuérdense, cuando les preguntan, volvamos al enunciado. Para que ustedes, de nuevo, esto es comprensión de texto. Fíjense en la pregunta. ¿En cuántos lotes se puede esperar que el grosor promedio, Uno lee la palabra esperar y dice, ah, sí, esto es una esperanza. Bueno, dale, calculemos una esperanza. Pero te están preguntando una esperanza, un valor esperado en cantidad. ¿Sí? No es una esperanza en términos de probabilidad, sino es un valor esperado en términos de cantidad. Si ustedes se van a la distribución binomial, van a ver cómo se calcula el valor esperado. Es n por p. ¿Quieren ir a mirar la tabla? Les doy un par de minutos para que valor esperado. Y van a ver que ahí el valor esperado se calcula como el producto entre n y p. ¿Lo encontraron? Sí, profe. Si tienen el producto, entonces, bien. Entonces, si tienen el producto de n y p, ahora es sencillo calcular la cantidad sobre 200 lotes multiplicado por la probabilidad de encontrar un solo paquetito dentro de ese intervalo, que es 0,923, van a obtener un resultado. Hola, hola, ya volví. Ahora me caí yo, me tocó a mí. Sí, Denise, tal cual. Yo ya veía que se ponía lenta la compu. Algo estaba pasando, pero bueno, era cuestión de tiempo. Hola, Cristian. Sí, de nuevo, volviendo. Háganme acordar hasta dónde me escucharon, porque no sé hasta dónde llegué a hablar. Según yo, expliqué todo de nuevo, hasta que me di cuenta que ya no se podía mover nada. Ah, Gonzalo, mirá vos, estás con el celu. Gonzalo, no ves nada. ¿Cómo haces? Desde el celu estás limitado. ¿Quién expone la semana que viene? Ya les digo, ya enseguida les digo quién expone la semana que viene. Hay 3 grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, que exponen la semana que viene. Yo les mando un mensajito de texto, o sea, por el aula. ¿Alguien le falta algún integrante? Ah, sí, organícense. Ah, bueno, me alegro. Sí, es complicado desde la notebook, seguramente es mejor. Desde el celular es complicadísimo ver las fórmulas. Y me imagino que las fotos que irás sacando no tendrán tanta calidad como para, no sé, depende del celular. El mío no hace buenas capturas de pantalla. Bien, ojalá que te lo terminen pronto, el servicio técnico. Aprovechen estos minutitos para organizarse con el tema del grupo. Mientras tanto, yo voy abriendo mi archivo de Excel. Nos queda un solo ejercicio por presentar. Así con todas las dudas, con este ejercicio 7. Ahí me está recuperando el archivo, el Excel.
porque tuve que reiniciar la máquina. No era solamente conectarme a internet, tuve que reiniciar la máquina y bueno, desde cero todo. A ver, me habla y vuelvo a compartir pantalla. Estaba explicando el punto C del ejercicio 7. Sí, tal cual. Me acuerdo que les había pedido que se vayan a fijar cómo era la fórmula del valor esperado en la binomial. ¿Se acuerdan? N por P. Pero teniendo en cuenta que acá estamos buscando una cantidad, o sea que lo tenemos que expresar en términos de cantidades. Por eso, al multiplicar N por P, o sea, 200 lotes, por la probabilidad de que un lote esté entre 18,4 y 18,6, me va a dar la cantidad de lotes que se espera que estén en ese intervalo. Ya enseguida debería estar compartiéndose pantalla. Sí se ve, profe, la pantalla, lo que está compartiendo. Buenísimo, gracias. Ahí está. Entonces, ahora bajo un poquito. Ahí está. Perfecto. Bueno, ahí en pantalla entonces ustedes están viendo la forma que tenemos para expresar entonces la cantidad de lo que estamos trabajando. Bueno, cuéntenme si quedó alguna duda, si hay algo más para aclarar. Ah, y acá hay preguntas. A ver, X raya es la muestra de 50. Claro, X raya es la variable que viene a representar el valor promedio en una muestra. Es como cuando al comenzar la clase, a ver, me voy a volver en Excel a la primera diapositiva que vimos hoy al comenzar. A ver que se mueva esto. No creo que se me vuelva a tildar la compu. Es cuando decíamos que de una población tomábamos una muestra y a esa muestra la llamamos X sub 1, la llamamos X sub 2, la llamamos X sub I o X sub J. Ese valor X raya sub algo es el valor de X con el que estamos trabajando. Ahí deben estar viendo el gráfico. Bueno, el X raya genérico, ¿sí? X raya sub I o X raya sub J es ese X raya para un solo paquetito de 50 piezas. ¿Sí? Es un X raya genérico. Ahora, si tengo 200 paquetitos, entonces multiplico por la probabilidad de que ese paquetito esté entre 185,4 y 185,6.
Ahí está. Yo creo que ahí en ese gráfico les va a quedar más claro. Es una muestra genérica. Me vuelvo entonces al Excel y me vuelvo acá. Ahí está. Creo que al reiniciar la compu perdimos el puntero. Ahora lo vuelvo a generar. Bueno, nos vamos a ir entonces al ejercicio número 12. Y estando acá en el ejercicio número 12, voy a volver a insertar, voy a crear un punterito nuevo. Así puedo ir señalándoles lo que me interesa que le presten atención durante la clase. Vamos a ponerlo sin relleno y le vamos a poner un contorno grueso para que se destaque del resto. Ahí está. Bueno, vamos a leer el enunciado del ejercicio número 12. Fíjense el título grande. Tenemos un título grande, cambió el título. Ya no estamos trabajando con una muestra, estamos trabajando con 2 muestras, chicos. ¿Sí? Es como que estamos tomando ya no una población, sino 2 poblaciones. Y en el gráfico que les mostré hace un rato, ¿sí? En el óvalo grande con sus pequeñas muestritas, bueno, ahora vamos a tener 2 óvalos grandes con sus pequeñas muestritas. Solo que a un óvalo le vamos a llamar A y al otro óvalo le vamos a llamar B. ¿Sí? Me cambio al chat para leerlos. A ver si están viendo lo mismo que yo. Sí, ahí está. Fíjense qué interesante, porque ahora ya tenemos 2 poblaciones, como les decía recién, y de cada población vamos a tomar muestras. A una población le vamos a llamar X a la variable, y en la otra población le vamos a llamar Y a la variable. Entonces, cuando yo calcule en la población de X las X raya, ¿sí? Les voy a llamar así, X1, X2, X3, todas X raya. Y cuando calcule los promedios en la otra población Y, le voy a llamar así también, Y raya. Y raya sub 1, Y raya sub 2, Y raya sub 3. ¿Y por qué son 2 poblaciones? Bueno, porque una población corresponde a los salarios mensuales de los trabajadores del sector económico A y el otro conjunto, la otra población, corresponde a los salarios mensuales de los trabajadores en los sectores económicos B. Tómenlo así. Supónganse que están comparando los que trabajan en comercio versus los que trabajan en este sistema de casas particulares. ¿Sí? O docencia versus el resto de la administración pública. Empleado de comercio y docencia. Empleado de comercio, fíjense que es un grupo de gente que trabaja en el sector privado. Supónganse las personas que trabajan en los supermercados. Y en docencia, piensen ustedes, están trabajando en el sector público y tienen un régimen de días y horarios de trabajo. Los docentes, por ejemplo, trabajan desde febrero hasta diciembre y tienen vacaciones en una parte en enero y otra parte en julio. Mientras que las personas que trabajan en comercio trabajan el año completo y tienen un sistema de licencia dependiendo de la antigüedad. ¿Sí? Es simplemente un ejemplo para que ustedes vean que son 2 poblaciones distintas. A, por un lado, y B. Y le vamos a llamar, ahí como les puse en el enunciado, le vamos a llamar a los salarios del sector A
Le vamos a decir que pertenecen a una población normal que tiene un valor de mu igual a 150 con una desviación de 30. Y en el sector B también tenemos una distribución normal con un valor promedio de 125, pero con una desviación de 60. ¿Son iguales estas poblaciones? ¿Qué pregunta? ¿Son iguales? Que sean iguales numéricamente, ¿significa que son iguales estadísticamente hablando? Ah, esa es una pregunta que se las voy a dejar picando hasta la próxima unidad, hasta el Profe, trabajo disculpe. práctico número 6. Sí. Usted dijo que 60 Escucho. y 60 y aparece 30 y 60 30 y en la 60. diapositiva. Sí, sí, uno es 30 y el otro es 60. Bien. Hasta acá, por lo que nosotros estamos viendo en pantalla, en el enunciado del ejercicio 12, pareciera que las dos poblaciones son idénticas, pero tienen una relación interesante y diferente entre sí. Tienen un mismo punto central, a ver si lo tuviéramos que graficar, tendríamos un mismo punto central, pero diferente dispersión. A ver si mi Excel me acompaña para hacer el dibujito. Vamos a utilizar esta función. Digamos que este podría ser la gráfica que hace a los salarios del sector A, que tiene una desviación de 30. Y ahora voy a insertar otra forma. Que tiene el mismo valor central, pero tiene mayor dispersión. Miren, si yo la superpongo, por ahí, podemos ver que tienen el mismo punto central, el mu, que es de 125, pero una está más dispersa que la otra. Por supuesto, este es un gráfico a mano alzada, ¿no? O sea, yo sé que ustedes a mano lo van a dibujar más bonito. Lo podemos hacer de otro color para que se note la superposición y también la dispersión. Ahí le voy a cambiar el color para que se note la diferencia que hay entre uno y otro. Ahí está. El sector A, entonces, el que tiene menor dispersión, y el sector B, el que tiene mayor dispersión. Pero el valor central es el mismo. Bueno, nos dice también el ejercicio que vamos a tomar muestras. Por ejemplo, del sector docente vamos a tomar 100 y del sector empleados de comercio vamos a trabajar con 90 personas. ¿Sí? Lo vamos a hacer así hipotéticamente para que nos quede mejor representada la información. Dice, para muestras independientes de tamaño 100 en el sector A y tamaño 90 en el sector B, determina en el punto A la distribución de probabilidad de X. Entonces, voy a definir X raya. Fíjense, a ver. Voy a hacer una copia para poder señalar las mismas cosas. A ver, esta es arriba, el rectángulo de arriba es la población, el rectángulo de abajo es la muestra. Y lo que ustedes tienen en la celda en amarillo es el cálculo hecho con el Excel para estar seguros del resultado que estamos dando. Entonces, X raya tiene una distribución en donde mu de X raya coincide con el valor poblacional, miren, 125. Mientras que
la varianza de X raya es igual al valor poblacional B de X, o sea, sigma cuadrado, sobre el tamaño de la muestra. ¿Hasta ahí vamos bien? Me voy al aula y los quiero ver, los quiero leer. Esa conclusión, esa implementación, a ver, pregunta Denise, ¿eso de que la norma coincide siempre es así o quizá no lo vi en la teoría? No siempre es así, Denise. Vos ten en cuenta que el sector A tiene un comportamiento y el sector B tiene otro, que en este caso puntual de este ejercicio coinciden. ¿Sí, Denise? Para eso está hecho el enunciado, para hacerlos pensar. No, lo que quise decir es, digamos, en el ejercicio anterior también hizo eso, digamos, de que la distribución, digamos, de X raya es la misma que de X. Eso siempre así, digamos. Y es que, claro, es lo que les vengo diciendo desde que comenzamos la clase. Ustedes lo han visto en la teoría y ahora lo están viendo en la práctica. Siempre es así. A ver, les voy a señalar lo que siempre es así. ¿Eso sería del ejercicio 4, no, profe, lo que hicimos al principio? Claro, en el ejercicio 4 hemos podido demostrar que siempre va a coincidir el valor de mu en la población con el valor en la muestra. Fíjense, a ver, lo hago chiquitito porque está chiquitito acá. Mu para X, que es el dato poblacional, es 125. Y entonces X raya hereda la misma propiedad, por eso es normal la distribución, y el mu para X raya es el mismo valor en la muestra. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Perfecto, esa es una propiedad, una característica. Y ahora vamos a la otra, que también estamos haciendo hincapié. En la población tenemos, o sea, sigma cuadrado de X es igual a 30 cuadrado. Bueno, miren en la muestra. Sigma cuadrado de X raya es igual a sigma cuadrado sobre el tamaño de la muestra. Eso también siempre es así. ¿Ahora sí? Gracias, profe. Por nada. Sí, tomen nota de todo esto, todo lo que les llame la atención, porque como les decía, por eso nos tomamos el tiempo para esta primera clase, porque de acá en adelante es todo inferencia. Precisamente estas son las propiedades que les van a permitir a ustedes trabajar con inferencia estadística. Y recién les preguntaba si o sea, yo interpreté que la pregunta de recién es que coinciden con mu igual a 125, el 125 estaría por acá, es una casualidad del enunciado, simplemente. A ver, le vamos a insertar el valor central. Ahí está, el valor de mu igual a 125. Bueno, entonces, resuelto el punto A, vamos a ver qué le pasa al punto B. Dice en el punto B, hallar la probabilidad de que X raya, o sea, X raya implica que estoy en la muestra, sea mayor o igual a 150. Bueno, entonces, eso está planteado acá. Vamos a hallar la probabilidad de que X raya sea mayor a 150. ¿Dónde está 150? Está por acá. A ver, lo vamos a copiar, lo vamos a dibujar. Acá está 150. Y quiero que sea mayor a 150.
¿Cómo hago para representar esto? A ver, voy a utilizar una flechita de estas. Estoy buscando la probabilidad de que para X raya los valores sean mayores a 150. ¿Lo ven? Todo eso es lo que estoy buscando, los valores hacia la derecha. Bueno, como ya vinimos trabajando hasta ahora, acuérdense que nosotros trabajamos con una tabla de Excel, de probabilidades que acumula valores hacia la izquierda. Es decir que así, tal cual está planteada la expresión, ese símbolo de mayor o igual me está molestando, ¿sí? No me permite avanzar. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es invertir la desigualdad. Invertir la desigualdad implica que voy a tener que dar vuelta a ese signo. Y si tengo que dar vuelta a ese signo, entonces eso significa que voy a tener que plantear una resta. Es decir, voy a restar a 1, que es la probabilidad de todo el espacio muestral, le voy a restar la probabilidad de encontrar ese valor de 150 para abajo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Buenísimo. Entonces, acá viene la expresión. Miren, 1 menos la probabilidad. Y lo que estoy haciendo es estandarizando. Esta misma expresión, ya que lo dibujé arriba, x mayor o igual a 150, ahora lo voy a dibujar como 1 menos la probabilidad de lo que está por debajo de 150. ¿Se entiende? Me va a dejar como resultado el área bajo la curva por arriba de 150. Bueno, ¿y cómo estandarizo? Voy a dejar el valor que estoy buscando, 150. Acuérdense que sueldo o salario es un valor continuo, porque puede tener decimales con las moneditas. Es un valor continuo, pero por la comodidad del enunciado nos quedamos con un valor entero. Omitimos el coma 000. Entonces, eso me permite a mí trabajar con una transformación directa. No tengo que hacer ningún movimiento discreto acá. Me quedo con el 150 y le voy a restar los 125, que es el valor de mu. El valor de mu, fíjense, ahí está el valor de mu para la distribución. ¿Por qué me fijo acá y no acá? A ver, ¿quién me explica por qué me estoy fijando acá y no acá? Acá estoy en la población, acá estoy en la muestra. ¿Por qué estoy trabajando con los valores muestrales y no con los poblacionales? Porque me está pidiendo de la probabilidad de Me X voy al raya. aula virtual. Claro, muy bien. Estoy trabajando con la probabilidad de X raya. Excelente. Bueno, esa claridad mental necesito que tengan de acá en adelante con todos los ejercicios, para que no se hagan lío. Ya van a ver cómo a medida que vamos avanzando se van complejizando los subíndices. ¿Mm? Bien, excelente respuesta. Tomen nota quienes no estuvieron tan atentos. Bueno, el siguiente paso, como lo veníamos haciendo, es resolver la expresión. Nos queda 1 menos. Y ahora fíjense el valor que resulta. 150 menos 125 sobre raíz de 9 me está dando un resultado de 8,33. ¿Qué significa ese 8,33? Es un valor enorme. ¿Qué está pasando con ese 8,33? Hay en mi tabla
una probabilidad para 8,33. No hay ningún valor en mi tabla para este resultado. ¿Sí? Eso significa entonces que la probabilidad es de 1. Por ese motivo, entonces, hago 1 menos 1. Y el resultado, lógicamente, va a ser 0. Ahí está. Puse todos los pasos para que puedan tomar nota. Y bueno, de acá en adelante a lo mejor vayamos simplificando algunos pasos que no hacen falta. Bien, hasta ahí estamos, ¿verdad? Fíjense que en el punto A y en el punto B hemos trabajado con una sola distribución, que es la distribución de X raya. Resulta que ahora, en el punto C, y acá ustedes tienen que estar bien atentos, en el punto C vamos a construir una nueva variable. ¿Están atentos? Saquen sus marcadores fluorescentes y viromes de colores. Vamos a construir una nueva variable. Y a esa nueva variable la vamos a construir así, miren, se las voy a mostrar. La vamos a construir como la diferencia entre X e Y. ¿Sí? La diferencia entre X e Y es una nueva variable, que es X raya menos Y raya. Por eso, presten atención, ese va a ser el subíndice que vamos a utilizar en la descripción de la nueva distribución. Miren, acá tienen X raya menos Y raya, se los pongo chiquitito. X raya menos Y raya para mu, X raya menos Y raya para sigma cuadrado. ¿Lo ven? Y ahora, característica A. ¿Cómo se construye el parámetro mu? Si estoy restando, si la forma de mi nueva variable es igual a X raya menos Y raya, entonces precisamente el resultado va a ser la resta entre el valor de X raya y el valor de Y raya, que en este caso es el mismo, ojo, presten atención, es el mismo valor. 125 menos 125, el resultado es 0. Vamos de nuevo. ¿Cómo construyo el valor promedio de la resta? ¿Cómo construyo el valor mu de la nueva variable X raya menos Y raya? Bueno, lo construyo restando los valores poblacionales que coinciden con los valores muestrales. Fíjense, este 125 corresponde a mu de X raya. Y este otro valor de 125 corresponde al valor de mu de Y raya. La resta, entonces, es el nuevo valor de mu para la diferencia. Si esa parte se entendió, resalten entonces con fluorescente, con amarillo, ese signo negativo. Y ahora vamos al otro término, al otro parámetro que necesitamos para esta distribución. Presten atención. El otro parámetro que estamos buscando es la varianza para la diferencia de promedios muestrales. ¿Y cómo construimos esto? ¿Podremos restar varianzas? Bueno, ahí en pantalla están viendo la respuesta. La respuesta es no. No podemos restar varianzas. Al contrario, sumamos las varianzas. Acuérdense, ¿qué es la varianza? ¿Qué es la desviación estándar? Es el desvío, es la discrepancia, es la desviación. Son todos sinónimos. Es la distancia que hay entre el máximo y el mínimo. Y bueno, si estoy tomando dos distribuciones, lo lógico es que se sumen las desviaciones. ¿Sí? Por eso entonces, miren, en términos teóricos,
voy a sumar las varianzas muestrales, por eso lo divido en el tamaño de las muestras, tanto para X raya como para Y raya. Y ahora, eso en términos teóricos, en fórmula. Y ahora vamos a la práctica. Ahí está, miren. A ver, acá me parece que se me chispoteó un 9 como si fuese un superíndice. Ahora lo pongo bien. Fíjense, el tamaño de la muestra para X, o para el grupo A, digamos, es de 100 elementos, de 100 personas. Y el tamaño de la muestra para B es de 90 personas. Arriba tengo la varianza de X y debajo bueno, en el numerador, ¿no? La varianza de X, que es 30 al cuadrado, y en el numerador del otro término tengo 60, que es la varianza de Y. De tal manera, entonces, que la varianza de la diferencia de variables es igual a 49. Me vuelvo al aula virtual para leerlos. A ver, ¿cómo anduvimos hasta acá? Si yo tuviera que escribir con fluorescente, haría un círculo en el menos para el cálculo de mu y en el más para el cálculo de sigma cuadrado. Bien, dice Ariadna. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿y el resto? ¿Ahí estamos? Bien, Cristian. Bien, Daniela. Bárbaro. Bien, Aldo. Excelente. Bueno, prácticamente entonces terminamos. A ver, vamos al último punto. Sí, dice Candelaria. Fantástico. Vamos al último punto, así ya terminamos este ejercicio. Me pide ahora, ya que estoy trabajando con esta nueva variable, cuyos parámetros acabo de construir, vamos a buscar la probabilidad de que esa diferencia sea menor a 0. A ver, ¿cómo será eso? Miren, así se plantea esto. Probabilidad de que la diferencia en las distribuciones o entre las distribuciones sea menor a 0. Bueno, siguiente paso, estandarizo. Acá está. Voy a estandarizar la variable. Fíjense que yo utilizo el subíndice z sub x raya menos y raya, para no confundirme, para tener siempre presente cuál es la variable con la que estoy trabajando. Y miren cómo queda la expresión del nuevo valor de z. Tengo 0, que es lo que me está planteando el ejercicio, menos el parámetro de la distribución, que es mu, o sea, esto que está acá, 0 menos 0 me queda en el numerador. 0 menos 0 sobre cualquier cosa, ¿a qué va a ser igual? A 0. Ahí está. Y ahora me voy a la distribución normal. Me voy a la tabla de la normal, me voy a buscar la probabilidad asociada al valor 0. Yo se los voy a poner con las fórmulas del Excel. Se lo dejo acá escrito para el que lo quiera copiar, el que lo quiera practicar. Tienen que invocar a la función distribución normal estándar y le van a dar el valor de X que están buscando, de Z sería en este caso, que es 0, y le van a decir que es la probabilidad acumulada. Por eso escribimos la palabra verdadero. Ya el Excel me da la opción, verdadero o falso. Y a continuación, esta función me devuelve el valor de la probabilidad. ¿Estamos? Con eso, entonces, hemos terminado el ejercicio. Me voy al aula virtual para ver si hay preguntas.
En términos del ejercicio, ya hemos terminado. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran aclarar? Profe, ¿cómo podríamos interpretar este último resultado de que dice que la probabilidad de que la media entre los salarios del sector A y el B sean menor que cero es del 0,5? Bien, a ver. En el mismo dibujito, me voy al Excel. Ese dibujito a mano alzada que hice recién, ¿vieron? Nos va a servir para explicarlo. Dame un segundo que mi Excel no se mueve. ¿Se acuerdan que los habíamos hecho coincidir? Sí. Bien, eso significa que si los hacemos coincidir y estandarizamos ese valor de 125, ¿cuál es la diferencia entre dos valores igual a 125? 0. A ver, Sí. sacamos esto que nos está molestando. Acá dijimos que en 125 coincidían los dos valores. Vamos a decir acá que tenemos 125, lo voy a escribir de nuevo para no borrar. Es igual a mu de x raya, que es igual también a mu de y raya. ¿Sí? Y si yo tengo que estandarizar ese 125, ¿cuál es la distancia entre 125 y 125? Es 0. O sea que mu, lo pongamos así, para x raya menos y raya es igual a 0. Estandarizado. ¿Está? Entonces, Sí. ¿cuál es la probabilidad de que varíen? Y bueno, hay un 50% de probabilidades de que esté por arriba y un 50% de probabilidades de que esté por abajo. Mira, con esta flecha ya lo estamos graficando. ¿Cuál es la probabilidad de que la diferencia sea mayor a 0? Hay un 50% de probabilidades que sea mayor a 0 y un 50% de probabilidades de que sea menor a 0. Es eso simplemente. Bien, profe. Esa sería la utilidad en la que, o sea, la razón de por qué se hace una diferencia, ¿no? De medias. Eso es lo que no me Claro, quedaba es muy lo que claro. decíamos. Claro, es lo que decíamos hace un rato cuando empezábamos. ¿Estas poblaciones son iguales? Lo vamos a dejar picando. En el próximo práctico, en el práctico número 6, vamos a ver si estadísticamente son iguales. Que coincidan los valores no quiere decir que estadísticamente sean iguales. A ver, me vuelvo al aula Bien, virtual gracias, profe. porque creo que están tocando timbre. Por nada. Escríbanlo, analícenlo, resuelvan los ejercicios. Ya podemos resolver, ya les digo hasta qué ejercicio. Pensé que estaban tocando timbre, pero no me aparece ningún. Bueno, me vuelvo al Excel entonces. Les digo hasta qué ejercicio ya podemos trabajar. ¿Puede? Y ahora, para los grupos 1, 2 y 3, que son los que van a exponer la clase que viene, les voy a dar los ejercicios 6 y 8 para un grupo, 9 y 10 para otro grupo y 11 y 13 para el tercer grupo. Les aviso, ya en un rato les paso el correo electrónico, el mensajito por el aula virtual para avisarles cuáles son concretamente los ejercicios que les tocan. ¿Y quiénes son los alumnos que tienen los grupos? Vamos a ver. Alumnos del segundo cuatrimestre.
Tenemos en el grupo 1 a Añasgo y a Rodríguez Pardo. El grupo 2, por el momento está Valdés nada más. Y para el grupo 3 ya se van preparando Renata, Iris y Alejandro. Creo que así me mandaron los nombres por mensaje de texto, por mensaje del aula. Ok, chicos. Bueno, si no hay más preguntas, entonces ya podemos dar por finalizada la clase. A ver, dice Joaquín, yo estoy en el grupo 7, no 2. A ver, Joaquín, veamos. Profe, ¿cuándo empiezan las exposiciones? La clase que viene, el miércoles que viene. ¿El de la semana siguiente o mañana? No, en la semana que viene, no mañana, el miércoles que viene. Joaquín Valdés, Joaquín, vos estabas en el grupo 2, te avisé el cuatrimestre pasado, el año pasado iba a decir. Te avisé el cuatrimestre pasado que vos estabas en el grupo número 2. Así que, bueno, entonces todo tu grupo, Pozo y Aramayo, pasan todos con vos al grupo número 2. Qué suerte que charlamos entonces, así todo este grupo se desplaza al grupo número 2. Ya les voy a mandar el mensajito entonces para avisarles que les toca el grupo 2. Lo pego por acá, si me acuerdo enseguida. Ok. Muy bien. Gracias, profe, hasta luego. Alguien que está llegando tarde, ya está terminando la clase, Federico. Chao, hasta luego. Nos ¿Profe? vemos, hasta la próxima, Gonzalo. Chao, Denise. ¿Sí? ¿Quién habla? Matías, yo le envié un mensaje a las 3 de la tarde en el aula, profe, de que me quería cambiar de comisión. Bueno, dale, cuando entre al aula hoy, me fijo y te cambio de comisión. Sí, pero es que, profe, pasó que Chau. yo estoy en el grupo 6 de exponer. Estás en el grupo 6. Sí. ¿Tendría que buscar otro grupo en la otra comisión? O sea, ¿O cómo haría? no, podés rendir con tu grupo tranquilamente y ya tenés hecha la actividad, te quedas tranquilo. Ah, bueno, gracias, profe. Dale, por nada. Chao Romina, chao Daniela, chao Carlos, chao Julieta, hasta la próxima. Nos vemos Gonzalo, hasta el martes si Dios quiere. Chao Ariadna, chao Paolo, chao Romy.